Les invito a que abran la palabra del Señor en San Mateo capítulo 7, verso 24. Ya el Señor ha estado confirmando su palabra y yo sé que yo vengo a predicarle a un pueblo que está dispuesto a escuchar y a poner por obra. Amén. San Mateo capítulo 7, verso 24 al 29. Leemos la palabra del Señor. Ahí todavía lo están buscando y ayer decía algo mi hermana Dominga, si damos tiempo para otras cosas, ¿por qué no vamos a dar tiempo para buscar en la palabra del Señor, verdad? Algo muy importante. Sean bienvenidos todos los que nos visitan. Me gozaba de ver a hermano Giovanni, porque con el permiso de nuestra pastora hemos ido como 2 veces a visitar su hogar, lejitos de aquí. Hemos llevado la palabra y verlo hoy aquí presentando a su hijo es una victoria. Aleluya, damos gracias al Señor. ¿Tienen la palabra? Amén. San Mateo capítulo 7, verso 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Gloria a Jesús. Quiero predicarles en este día en el tema edificando sobre la roca. ¿Cómo es el tema? Dígale al que está a su lado, edifica sobre la roca. En Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, ahí nosotros encontramos lo que es conocido como el Sermón del Monte. Algunos creen que solo la parte de las bienaventuranzas es el Sermón del Monte, pero el Sermón del Monte está comprendido en estos capítulos 5, 6 y 7. Y ahí encontramos la enseñanza más extensa que dio nuestro Señor Jesucristo, en donde estableció muchas verdades para los que son verdaderamente discípulos de Él. Nosotros podemos ver, hermanos, que en las enseñanzas de Cristo, si nosotros las recibimos y las ponemos por obra, seremos bendecidos. Amén. Y nosotros tenemos que ver aquí en el capítulo 5 que cuando Jesús empezó con este sermón de las bienaventuranzas, Él empezó con bendición, porque claro está que Cristo vino a este mundo para bendecir. Aleluya. ¿Cuántos disfrutan de esa bendición? El Padre envió a su Hijo para venir a bendecir a este mundo, un mundo que estaba bajo maldición. Cristo vino a quitar la maldición y a dar la bendición. Aleluya. Gloria al Señor. Y es hermoso saber que si Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo, somos bendecidos todos los días de nuestra vida. Gloria y alabanza al nombre de Cristo Jesús. Aquí en el capítulo 7, del verso 21 al verso 29, nosotros encontramos lo que es la conclusión de este sermón. Jesús ya había hablado muchas cosas. Jesús había hablado acerca de la importancia del perdón. Jesús había hablado acerca de la ira, que nosotros no tenemos que darle lugar a la ira en nuestra vida. Nos podemos enojar porque es parte de las emociones que nosotros tenemos, pero todas esas emociones las podemos dominar. ¿A cuántos se les hace fácil dominar sus emociones? Su risa ya lo dijo. Pero si Cristo y el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, tenemos el poder para hacerlo.
Cristo dijo que nosotros somos la sal de la tierra. Cristo dijo que hay una puerta ancha y que hay una puerta estrecha. Y dio muchas enseñanzas en este sermón del monte. Pero como le digo, aquí venimos a encontrar la conclusión en el verso 21. Y después de todo lo que Jesús había enseñado y había predicado, ahora Él establece una regla muy importante, que es la que Dios le quiere hablar a usted en este día. Si vemos el versículo 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué regla, hermanos? ¿Quién la puso? ¿Quién la estableció? Él tenía muchos seguidores. Muchos se decían ser sus discípulos, pero el que conocía el corazón de ellos, el que conocía la vida de ellos, era Él. Y aquí, como muchos le seguían y ya conocían la palabra, ahora Jesús les deja en claro que aunque ellos conozcan la palabra, que aunque ellos la escuchen, de nada les sirve para entrar en el reino de los cielos si no son hacedores de la palabra del Señor. Y usted escuchó lo que dijo el hermano Moisés, ¿verdad? En este día que no nos entre la palabra por aquí, no salga por aquí. La vamos a atesorar en nuestro corazón y la vamos a llevar a la práctica. Porque eso es lo que el Señor quiere en este día para nosotros. Hermanos amados, ¿cuántos se dicen ser cristianos en este tiempo? Fíjese que antes, en el tiempo antiguo, era difícil decir soy cristiano porque los perseguían. Les quitaban sus propiedades. Hemos estado estudiando todo esto. Les quitaban sus propiedades, les quitaban el derecho a tener una compra. Eso lo pasó la iglesia de Esmirna. Lo estudiamos. Hoy muchos dicen yo soy cristiano. Hoy muchos dicen yo tengo a Cristo en mi corazón. Yo voy a la iglesia. Pero hermano, el solo decirlo no muestra que nosotros verdaderamente seamos cristianos. Hoy se confunden muchos. A veces piensan que porque tienen una Biblia debajo del brazo, que porque asisten a la iglesia, ya son cristianos. Eso no lo hace un verdadero cristiano. El verdadero cristiano vive, practica lo que está escrito en la palabra del Señor. Aleluya. Aquí nosotros podemos ver, hermano, que es necesario hacer la voluntad del Padre. El hacer la voluntad del Padre es lo que le agrada a Él y lo que da testimonio que nosotros somos verdaderamente creyentes, que nosotros somos verdaderamente discípulos de Cristo. Y para eso nosotros tenemos que recibir verdaderamente a Jesucristo en nuestra vida como el Señor y Salvador de nuestra vida. Tenemos que creer que Él vino a este mundo para morir por nosotros y limpiarnos de todo pecado, quitar toda maldad, que Él es el único camino al Padre, que en Él solo hay salvación y en ningún otro hay salvación. Eso es hacer la voluntad del Padre. Hermano, no hay salvación en ningún hombre, no hay salvación en ninguna religión, solo Cristo es poder de Dios para salvación. Alabado sea el nombre de Cristo. Y por lo mismo que somos verdaderamente creyentes y que queremos hacer la voluntad del Padre, nos tenemos que santificar para Él. Porque la palabra del Señor dice que la voluntad del Padre es vuestra santificación. Y hermano, esto parece una palabra repetida, pero si Dios la trajo es porque Él quiere cambios verdaderos en su iglesia. Cristo viene pronto. Lo predicamos y lo vamos a seguir diciendo.
Así pasen 5, 10, 20 años, yo voy a proclamar que Cristo viene pronto. Y Él viene por una iglesia limpia, sin manchas, sin arrugas, que no se contamine con el mundo. Tenemos que ser cristianos genuinos. Y aquí cuando Jesús le habla, hermano, Él les habla que es muy diferente creer a la palabra y vivir en la palabra. Tienen que ser las dos cosas. Porque, hermano, mire, muchos venimos a la iglesia y muchos reciben la palabra, pero no la ponen por obra. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve? Yo le pregunto, ¿qué fue lo último? ¿Qué fue el último mensaje que Dios habló directamente a su corazón? Porque Dios siempre nos habla. En las enseñanzas de los martes, los sábados, los domingos, Él siempre nos habla. Él trae una palabra exacta a nuestra necesidad. Y muchas veces solo decimos amén, gloria a Dios, aleluya. Y salimos todavía y encontramos a la pastora en la salida y le decimos, qué palabra más tremenda, pastora. Pero y al salir, se le olvidó. Y Cristo dice que sus verdaderos discípulos son los que practican la palabra. Vemos aquí, mis amados hermanos, que Dios nos habla a nosotros y Él espera que nosotros actuemos en lo que Él nos habla. Vemos un caso en San Mateo capítulo 21, verso 28, que había un padre y dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, sí Señor, voy. ¿Y qué pasó? ¿Quién actuó mejor? El que al principio dijo, solo yo. ¿Por qué no le vas a decir a mi hermano? Después dijo, no, yo no debo de hablarle así a mi papá. Mejor si voy a ir. Y se arrepintió y fue. Pero el otro que dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Qué quieres que yo haga? Después, no fue. ¿Cuántos cristianos sabemos así? Y fíjese, hermano y hermana, que aquí lo que a mí me sorprende es que ambos escuchaban al mismo maestro. Ambos escuchaban la misma palabra. Y de todos los que escuchaban al mismo maestro y la misma palabra, habían unos que le ponían interés a la práctica y habían otros que solo con escuchar. Y cuando aquí Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino el que hace la voluntad. Es el que va a entrar. Nos tiene que poner a temblar. Nos tiene que poner a temblar. ¿Por qué es tan importante, hermanos, que nosotros escuchemos la palabra, pero que nosotros también la atesoremos en nuestro corazón? Hermanos, nosotros somos bendecidos de poder estudiar la palabra de Dios. Somos bendecidos de tener la palabra de Dios, porque la palabra de Dios purifica nuestra vida. La palabra del Señor nos da esperanza de vida, nos da esperanza para nuestro futuro. La palabra de Dios nos da conocimiento de la vida eterna que es Cristo Jesús. La palabra del Señor trae provecho a nuestra vida y es segura y confiada para nosotros. Mire, mi amado hermano, que la palabra del Señor es medicina para nuestros huesos, para nuestra alma y para nuestro espíritu.
Cuando nosotros estamos enfermos físicamente, declaramos la palabra y la palabra tiene poder para sanar el cuerpo enfermo. Porque la palabra es Cristo misma. ¿Acaso no es la palabra la que ha sanado nuestro corazón del dolor y de las heridas? ¿No ha sanado nuestra alma de todo el daño que el diablo nos había hecho? La palabra de Dios es poder, mi amado hermano. Así que reciba la palabra de Cristo en este día. Sigue diciendo la palabra del Señor, verso 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí nosotros podemos ver en estos versos que los oyentes de Jesús aparecen aquí divididos en dos grupos. ¿Cuántos grupos habrán en este día? Le digo algo, y muy lamentablemente, dos. Quisiéramos decir, hermanos, que todos somos un mismo grupo de los que escuchamos y hacemos. Pero la misma palabra de Dios, y esto es fuerte, nos dice que hay trigo y que hay cizaña. Y que los dos crecen juntos. ¿Y se puede distinguir el trigo de la cizaña? Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pero mire cómo es Jesús, que Él dijo que nosotros no podemos cortar la cizaña. Bueno, si Él lo dice es porque sí se sabe identificar la cizaña. Por el fruto, dice. Y a nosotros no nos corresponde. Pero lo triste es que hay un día que Él es el que va a cortarlo. La pastora nos hablaba de eso el domingo pasado y Dios lo sigue hablando, hermanos. Y entonces aquí, hermanos, vemos de que entre los oyentes de Jesús estaban divididos en dos grupos. Lo que ya le hablé, que algunos solo escuchaban y otros ponían en práctica lo que escuchaban. Oír a Cristo, hermanos, no consiste meramente en ponerle en nuestros oídos, aunque es muy importante. Nosotros estamos estudiando las cartas, las 7 cartas a las iglesias de Éfeso, y ahí termina diciendo: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero cuando dice que oiga, está refiriéndose a ponerlo en práctica, no solamente a escuchar. Porque no se trata, como le digo, meramente de prestarle nuestros oídos, sino obedecer con un corazón dispuesto a poner en práctica la palabra del Señor. No basta con oír, no basta con que usted conozca toda la Biblia, no basta con que enseñemos incluso la palabra del Señor. No basta incluso con que muchas veces discutamos acerca de la sana doctrina y la defendamos como hacían los fariseos, y al fin ellos no hacían lo que Cristo les decía. Porque los fariseos sí que conocían la palabra, hermanos, y la defendían, pero no ponían en práctica. Porque cuando Cristo les decía que amaran a su prójimo, no lo amaban. Y qué difícil es muchas veces, hermano, cumplir con esas partes de la palabra del Señor. ¿Está aquí conmigo? San Mateo capítulo 12, verso 50 dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y mi madre. ¿Qué nos muestra esto? Que aquel que hace la voluntad del Padre es verdaderamente familia de Cristo. ¿Es familia de Cristo usted? Yo le doy 1 minuto para que examine su vida. Ahí está.
O sea que el que solo escucha la palabra, pero sigue con su vida de pecado, con su vida de placer, dándole rienda a sus deseos, hermano, aunque esté en la iglesia, aunque haya aceptado a Cristo, no es hijo de Dios. Dura es tu palabra, Señor. Es el que hace la voluntad del Padre. Hermanos, nosotros tenemos al Espíritu Santo. Yo siempre lo he dicho que yo misma, yo no puedo cambiar. A mí me cuesta. Tengo debilidades. Pero cuando reconozco el poder del Espíritu Santo de Dios en mi vida, tienen que haber cambios dentro de mí. Le cuento algo personal. No se lo cuente a nadie. A veces se cree que pecado, como hemos dicho, adulterio, fornicación y tal. No, hermano, la falta de perdón a veces nos ataca a nosotros como cristianos. Cuando nosotros ofendemos es sin querer queriendo, como dijo el Chavo del 8. ¿Verdad que usted ofende sin querer? Pero cuando a usted lo ofenden sí es queriendo que se lo hicieron. Y yo ofendí y me ofendieron. Y fíjese que esas palabras que yo recibí, ¿acaso me dejaban quieta pues? Y pensándolas y recordándolas y me levantaba con eso y hasta las escuchaba claro. Y por muchos días. Y un día estando en mi trabajo hasta me quedé así parada, cerré mis ojos y recordé todas las palabras que me habían dicho. Y en ese momento yo tragué. Y literalmente se lo digo, yo tragué amargura. Sentí como un trago amargo me bajó aquí. Y después yo le dije a Rubén, le dije, yo creo que yo necesito que me ministren liberación. Y yo he predicado que el poder de Dios, que la palabra tiene el poder de libertar. También hay liberación. Pero yo se lo dije y él me dijo, no tiene necesidad. Porque yo te he visto buscando al Señor de madrugada. Porque yo te he visto estudiando la palabra del Señor. Porque tu carácter no ha cambiado. Porque hermano, cuando yo estoy mal mi carácter cambia. No sé de quiénes. Y nada de eso ha pasado en ti. Solo deja de pensar en eso y perdona de verdad en tu corazón. Cuando yo recibí esas palabras, hermano, yo dije de verdad, si más fue lo que yo ofendí. Y porque unas palabras mínimas pueden hacer tanto en mí a un punto de yo sentirme amargada. Y la palabra del Señor dice que dejemos toda amargura. La amargura trae más raíces, hermanos, que nos afecta nuestra salvación. Puede impedirnos llegar a la salvación en Cristo. Y le digo algo, después ni me acordé. No me acordé, pero sí lo viví. Porque muchas veces es difícil. Pero si la palabra de Dios nos dice que perdonemos, es porque podemos perdonar. Y tenemos que ser hacedores de la palabra del Señor para beneficio de nosotros. Escuchar la palabra de Cristo y ponerla por obra traerá bendición a nuestra vida. La bendición no va a ser para Dios, la bendición no va a ser para su vecino. La bendición de escuchar y poner por obra la palabra del Señor es para usted mismo. Encontramos a Pedro en el capítulo 5, que él estaba y había trabajado toda la noche tratando de pescar. Él lo había hecho en su conocimiento, lo había hecho en sus fuerzas. Toda la noche se cansó. Y dice la palabra del Señor que no pescó nada. Un hombre de experiencia, pero le falló esa noche. Porque nuestra experiencia llega a fallar, hermanos.
Nuestro conocimiento no es suficiente. Nuestra confianza siempre tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Aleluya. Si ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza en Él, no va a fallar. Y entonces dice que llegó Jesús y le dijo: Pedro, boga mar adentro. Se rema, ve adentro del mar y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra. ¿En la palabra de quién? Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Trae bendición poner en práctica la palabra del Señor? Él le dijo lo que estaba pasando. Señor, toda la noche hemos estado pescando y no hemos podido. Así que yo ya no lo voy a hacer. Tiempo perdido. Si él hubiera dicho esto, hermano, él hubiera perdido la bendición que Dios tenía para él. Y muchas veces nosotros perdemos la bendición abundante, porque esto fue abundante. Dice que ellos tuvieron que llamar a otros para que ayudaran. Hay bendición de Dios sobreabundante en nuestra vida cuando ponemos en práctica la palabra del Señor. Cuando nosotros creemos en nuestro corazón y vivimos dando testimonio, téngalo por seguro que usted y su casa serán salvos, porque usted pone en práctica la palabra del Señor. Aleluya. Bendito Jesús. Esto de escuchar y no poner en práctica la palabra no era nada nuevo en el tiempo de Jesús. El pueblo de Israel también tenía esta actitud. Si vemos en Ezequiel capítulo 33, verso 30 al 31, dice: y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se burlan de ti junto a las paredes, hablándole Dios al profeta, y a las puertas de las casas. Y habla él uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd que la palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Mire cuál era la condición del pueblo. Llegaban los profetas, le llevaban el pueblo del Señor, pero ellos se burlaban de la palabra. Y tal vez, hermanos, nosotros no somos de los que salimos burlándonos de una palabra recibida, pero el solo hecho de no ponerla en práctica, ya la estamos rechazando. Y no estamos rechazando al predicador, estamos rechazando a Dios. Él tiene pensamientos de bien para nosotros, pero eso se va a cumplir cuando vivamos la palabra de Él. Aquí entonces vemos, hermanos, que el objetivo de esta parábola es enseñarnos que el único medio para vivir una vida eterna, feliz, es oír y poner por obra la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma de que nosotros podamos tener una vida abundante en Cristo, sino poniendo en práctica la palabra del Señor. Y aquí nos da unas lecciones. Primero, que cada uno debemos edificar una casa, y esa casa es nuestra esperanza para ir al cielo. Aquí cuando habla de dos hombres, está hablando de dos hombres que recibieron la salvación o que escucharon acerca de la salvación. Una casa da seguridad, una casa es un lugar de refugio. Y nosotros tenemos que saber que el único que nos puede dar seguridad de salvación y en donde podemos encontrarnos seguros es solamente en Cristo Jesús. Todo ser humano necesita construir una casa. Aquí vemos a dos hombres, dos que se presentan, uno como sabio y el otro como insensato, uno como prudente, el otro como necio. Pero en los dos se veía la necesidad de edificar una casa, porque todo ser humano tiene necesidad de salvación.
Todo ser humano. No importa si es pobre, si es rico, si es estudiado, si no es estudiado. Todos necesitan salvación y Cristo vino por amor a todo el mundo sin hacer acepción de personas. Y aquí entonces vemos a dos personas que escucharon la misma palabra, los mismos consejos, y ahora vemos que cada uno se da cuenta de su necesidad. Y uno viene y construye su casa al igual que el otro. Aquí, hermano, la palabra era la misma, como le dije. Aquí cuando Jesús está hablando, no está hablando de un cristiano y de un musulmán. Aquí no está hablando de uno que escucha el evangelio y de otro que escucha el budismo. No, aquí está hablando de dos que escuchan el cristianismo, el evangelio, la palabra de vida, la palabra de poder. Y entonces estos dos hombres se dan cuenta que tienen una necesidad de Dios y empiezan con el deseo de querer ser salvos. Y viene uno y acepta a Cristo como el Señor y Salvador de su vida, le entrega su corazón, reconoce que solo en Él hay perdón de pecados y entonces Él pone como fundamento de su casa la piedra que es Cristo Jesús. Porque Cristo es la piedra. Y vamos a verlo por la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 10, verso 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cristo es el fundamento, como le digo, de nuestra salvación. Si nosotros lo recibimos y edificamos nuestra casa sobre Él, estaremos seguros. Pero está el hombre necio, el que quiere edificar su casa, pero no siente la necesidad de Cristo, sino que empieza a poner su fundamento en las cosas materiales, en su conocimiento y en todo lo que él puede proveer, sin darse cuenta que esa casa, por muy bonita que se vea por fuera, no tiene fundamento seguro. ¿Cuántas religiones hay, hermano? Sobre las que se están levantando sectas. Son casas que en algún momento van a caer. Pero el que cree en Cristo como el Señor y Salvador de su vida, estará seguro hasta el día que Cristo venga. Aleluya. También dice 1 Corintios capítulo 3 verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro, hermano, solo Cristo. Y 1 Pedro capítulo 2 verso 6 dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Aleluya, bendito Jesús. Hermanos, si usted ha creído en Cristo, nunca será avergonzado, ni ahora ni después. Porque Cristo no deja avergonzados a los que confían en Él, a los que lo profesan a Él. Aleluya. Muchos serán avergonzados en el día del juicio, pero el que esté sobre la roca en esa seguridad de Cristo, hermano, tiene bendición eterna. Aleluya. Debemos de fundar nuestra esperanza, hermanos, en que Cristo es nuestro Salvador. Solamente Él. Y que tenemos a su Espíritu Santo que cada día nos afirma en la verdad de la palabra del Señor. Quien edifica sobre Cristo estará seguro. También tenemos que saber que edificar sobre la roca requiere cuidado, esfuerzo y fatiga. Cuando nosotros vamos a ver esta misma parábola en San Lucas, ahí nosotros podemos ver que también están los dos edificadores, pero dice que hubo uno que empezó a cavar y a cavar, pero a cavar bien hondo,
hasta que encontró la roca. Y cavar, hermano, eso lleva esfuerzo, lleva tiempo, lleva energía. Edificar en Cristo muchas veces va a querer un esfuerzo personal. No le estoy hablando que salvos por obras, no. ¿Por qué, hermano, le digo esto? Porque vamos a tener que negarnos a nosotros mismos. Vamos a tener que negar nuestro propio tiempo para dárselo al Señor. El que verdaderamente quiere encontrar la roca va a requerir una relación más íntima con el Señor, en que muchas veces va a tener que dejar de comer, pero se va a llenar del Espíritu Santo. Requiere esfuerzo, como le digo, hermano. Hoy hay cristianos así que quieren vivir la vida así nomás, que no saben ni lo que es un ayuno, que no saben lo que es vigilar, que no saben lo que es por lo menos una semana seguida orar, pero son cristianos. Cristo quiere que profundicemos en Él, que lo conozcamos de verdad. Lo que usted ha conocido no es nada comparado a lo que Dios tiene para usted. Y eso reconozco de mí también, Señor. Lo que yo conozco de ti no es lo suficiente, quiero más. Quiero más. Pero para ese más tengo que sacrificar mi sueño cuando el Señor me habla que me levante a orar. Acostada, ¿no? Y qué difícil es. Qué difícil es negarnos a nosotros mismos. Pero hoy el Señor le dice: esfuérzate, sé valiente, porque yo estoy contigo, porque yo te doy la fuerza, porque yo te doy la energía, porque yo te doy los elementos que necesitas para excavar más profundo. No son con elementos humanos, hermano. Alguien que excava necesita pala, necesita asadón, necesita piocha, qué sé yo cómo se llama en su país. Y ahí los que tienen dinero, pues máquina, más fácil, ¿verdad? No son esos elementos. Los elementos que necesitamos para excavar son espirituales y el Señor nos los pone en nuestras manos. Pero vamos a ver San Lucas 6:48. Ahí está lo que le decía: semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó. No le fue suficiente solo cavar. Usted sabe que para hacer una construcción, una edificación, hay que hacer buenas bases, porque las bases son las que le van a dar seguridad a la construcción. Y los que han edificado su casa dicen que es donde más se va el dinero, porque hay que saber echar buen cemento, buen hierro, para que esté firme. Y este hombre ahondó y puso el fundamento, dice la palabra del Señor, sobre la roca. Muchos hermanos edifican sobre la arena. Y aquí está el contraste de los dos que escuchan la palabra del Señor. Uno ahondó, se esforzó, fue más allá de lo que él creía que podía llegar. Pero el otro ni siquiera excavó, ni una zanja hizo, sino que ahí encima empezó a edificar. No se esforzó. La vida cristiana fácil de muchos. Y cuando las dos casas están terminadas, hermano, le cuento algo, se miraban iguales. No había diferencia de la una y de la otra. Los dos tenían las mismas puertas, los dos tenían las mismas ventanas, porque los dos iban al olivar, los dos tenían el mismo pastor, los dos servían, los dos decían gloria a Dios. Y entonces la construcción se miraba igual.
apariencia. Y podemos aparentar unos a otros, pero a Dios usted no le aparenta nada. Él escudriña aún lo más profundo del corazón. Lo que ni usted mismo sabe que tiene, Dios sí sabe que usted lo tiene. Para Dios las apariencias, hermanos, no importan. Él quiere verdad y profundidad en nuestra vida. Él quiere que Él sea la roca de nuestra vida. Los dos se edificaron, pero llega el momento en que la vida del cristiano se tiene que probar. Y se va a probar aquí en la tierra como también en el juicio final. Vienen las pruebas. Y mire, hermano, que tenemos que saber que el que nosotros estemos en Cristo, el que tengamos profundidad en el conocimiento de su palabra, el que tengamos una oración, no nos deja libres de la prueba. Porque a veces hay quienes dicen, no, pero es que yo soy siervo de Dios, yo le sirvo a Dios. ¿Y eso qué? Las pruebas vienen tanto para el firme como para el que no está firme. Para el tibio como para el frío o el caliente. Las pruebas vienen para todos. Y si vemos por la palabra del Señor, vienen las mismas clases de pruebas para todos. Pero el cristiano verdadero que está cimentado en Cristo se va a dar a conocer en medio de la prueba. Porque dice la palabra del Señor que van a haber lluvias, ríos y vientos. Las lluvias prueban el techo de una casa. Los ríos, los cimientos de una casa. Y los vientos prueban toda la estructura. O sea que no se sorprenda en el día de la prueba cuando usted sea atacado por todos lados. No se sorprenda. El que se tiene que sorprender y asustar es el que no está cimentado en Cristo. Pero el que está cimentado en Cristo tiene promesas de Dios y dice la palabra del Señor: confíen siempre en el Señor porque Él es la roca eterna. Aleluya. El que está cimentado en Cristo puede decir: el Señor es mi roca, mi fortaleza, mi salvación, mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Y si esos no le son suficientes, le doy otro. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza donde no seré sacudido. Él es mi refugio, una roca donde ningún enemigo puede alcanzarme. Aleluya. Dice la palabra del Señor que el enemigo se levantará como río. Un río, hermanos, arrasa con todo. Un río lleva suciedad. Un río lleva escombros. Pero no importa cómo el enemigo se levante contra su vida. Si usted está en la roca que es Cristo, dice la palabra del Señor, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera. Promesa del Señor. Por eso están aquellos cristianos, hermanos, que aunque lloren, porque lloramos en la prueba, pero nada nos mueve. Pero seguimos asistiendo a la casa del Señor. Pero seguimos creyendo que Dios es nuestro refugio y que Él es el que nos va a dar la respuesta. El que está en Cristo, la enfermedad no lo hace retroceder. Se goza en medio de la enfermedad. El que está en Cristo, hermano, aunque sus rodillas sangren, está siempre de rodillas clamándole al Señor. Mire, hermano, yo no sé cómo era su casa en su país, pero al principio teníamos casas de lámina, gloria al Señor, que ahora ya son de terraza. Pero cuando se oían aquellos pencazos, decíamos nosotros, agua, hermano, agua. ¿Sabe qué hacíamos nosotros? Irnos a dormir. No nos asustaba.
Y sabe que el cristiano que está en la roca puede dormir tranquilo en medio de la prueba. No tendrá temor de malas noticias, dice la palabra del Señor, porque su confianza está en el Señor. Aleluya. No tenga temor, hermano, de que le van a venir malas noticias. No tenga temor. Descanse en Él, porque lo que Él permita es con un propósito para su vida. En cambio, el que está, hermano, sobre la arena, aquella casa donde se siente seguro, porque son sus esfuerzos, son sus recursos, son sus cosas materiales. Cuando viene ese río, en el día de su mayor necesidad, viene lo peor para él y no hay quien lo pueda ayudar. El río, los vientos y las lluvias botan toda su casa y es grande su ruina. Esto no habla solo de pruebas aquí en la tierra, sino que nos lleva a algo más. Hay un juicio final, donde realmente se van a ver quiénes son los verdaderos cristianos y los que son verdad, los que fueron solo apariencia. En el verso que leímos en el 21 y 22 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Miren lo que está el fundamento de muchos que creen que por mucho que hacen para Dios van a tener la vida eterna. No. Solamente se ha creído verdaderamente en Cristo Jesús. En aquel día el Señor podrá decir: apartaos de mí porque yo no los conozco. Señor, si prediqué. Mire hasta qué punto, hermano, ponía las manos sobre los enfermos. No piense que por muy usado que usted sea, eso le garantiza la salvación. La salvación solo la garantiza Cristo y el vivir la palabra de Cristo. Mientras que el insensato tiene su fe, su confianza y su obediencia en lo material, en lo pasajero, el que está fundado en la roca, su esperanza siempre es Cristo Jesús. Hay dos cimientos. ¿En cuál estamos nosotros? Si no estoy mal, hace 8 días lo decía nuestra pastora. La vida eterna, hermano, la decidimos aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Aquí en vida usted decide afirmarse al Señor. Pero después de muerto, ni por una semana o un mes que recen o oren por usted, nada lo saca de donde ya esté. Hay un cielo y hay un infierno. A donde nosotros querramos ir, lo decidimos hoy, en vida. Póngase de pie. El necio y el prudente. El prudente está seguro, hermanos. Tiene la vida eterna. Tiene una morada en el cielo. Pero el insensato no tiene nada seguro. Y hoy el Señor nos ha hablado. A mí me ha hablado. A mí me ha confrontado con su palabra. Y hoy sé que hay visitas. Les hacemos la invitación para que reciban a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. El seguro es hoy, este momento. Después es incierto. ¿Y dónde vamos a despertar
a la hora de morir. Hay vida eterna en Cristo y hay sufrimiento eterno en el infierno. Pero Cristo vino para dar vida a todo aquel que lo reciba como el Señor y Salvador de su vida. Hoy el Señor te hace esta invitación. Solo tienes que recibirlo, entregarle tu vida a Él, reconocer que eres pecador, que necesitas el perdón de tus pecados. Y Él se va a encargar de obrar en tu corazón, de afirmarte en Él. Vas a sentir ese deseo de vivir para Él. Yo hoy te hago esta invitación. No rechaces el llamado de Cristo para tu vida. Hubo un hombre, el único hombre en la palabra del Señor que fue a Jesús y regresó peor que como llegó cuando llegó con Jesús. Y fue un joven y le dijo: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo que cumpliera todos sus mandamientos. Y él lo dice: yo lo he hecho desde mi juventud. Y le dice entonces: ve y vende todos tus bienes y dalo a los pobres. Y él se entristeció y no lo hizo. No quiso vivir la palabra que Cristo le había dicho.